bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos aquí para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Y damos gracias por este tiempo en el cual Él nos permite estar aquí. Sean todos bienvenidos a este tiempo y estaremos pues compartiendo lo que es el mensaje para que nuestra alma tenga reposo, para que nosotros como cristianos tengamos esperanza en todo lo que oímos y escuchamos a través de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca del tema el camino del siervo, y hoy hemos titulado esta palabra siervos de justicia. Siervos de justicia es la palabra en la cual estaremos compartiendo hoy. Y vamos a ir a un texto de la Escritura que está en Romanos 6, 15, 18, que dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os cometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque seáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Mis amados hermanos, podemos decir como parte introductoria que todo aquel que trabaja o sirve para una empresa o para una persona se hace siervo de aquel que quien lo contrató, lo empleó. En el versículo 16 nosotros leíamos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hoy nosotros, como dice el apóstol Pablo, él se considera esclavo de Cristo, como dice, como siervo. Siervo es un esclavo. Y en Romanos 1 el apóstol lo dice: yo como siervo de Jesucristo, a voluntad. Entonces hoy nosotros somos siervos de justicia, siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado, obedecíamos a la impiedad, obedecíamos a lo incorrecto y estamos ahí en la injusticia. Ahora nosotros somos siervos, mi amada iglesia, siervos de justicia, y por lo cual nuestras acciones deben de ser justas. Si servimos al pecado o a la iniquidad, seremos servidores y esclavos de estos, tal y como lo hacíamos antes de venir a Cristo. Obedecíamos, hermano, a la carnalidad, obedecíamos al adulterio, a la fornicación, y ahí estábamos siendo esclavos de lo malo. Si servimos a Cristo y su reino, seremos siervos de justicia, tal y como hemos titulado esta palabra. Si servimos a Cristo, seremos esos servidores, seremos esos obreros de Dios. Jesús dijo en Mateo 16, 26, 25 de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amado hermano, no podemos ser nosotros esclavos de la vida, de repente trabajando y trabajando para querer poder vivir mejor, pero ahí estamos en esa servidumbre de este mundo. Mas sin embargo, debemos de nosotros entender de que si servimos a Dios, hermano, salvaremos nuestra alma, porque el mismo Cristo lo dice: el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, este la encontrará. Mi amado hermano, no sé qué usted está haciendo hoy en este momento para el Señor. ¿Quiere ser usted un siervo? ¿Quiere ser usted un obrero de Dios de justicia? Entonces, mi amado hermano, debe saber algo acerca de esto. ¿Quién es un siervo de justicia según la Biblia? Pues en Romanos 6, 18 dice la Escritura:
Libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. ¿Y quién es un siervo de justicia? Mi amado hermano, el que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Alguien que se santifica, alguien que renuncia a la carnalidad, al pecado y se santifica a través de esta palabra, a través de lo que el Señor nos dice. Es también aquel que cree en la vida eterna, aquel que desecha la vida pasajera, la vida momentánea, y entonces que cree en la vida eterna prometida por Cristo Jesús. Ese es un siervo de justicia. Y también es aquel que sabe que la paga del pecado, mi amado hermano, es la muerte. Por muy conocedor de la palabra que sea usted, por muy servidor que sea de Dios, pero si usted, mi amado hermano, no sabe esto, que la paga del pecado es la muerte, entonces usted no puede ser un siervo de justicia. ¿Qué debe saber el siervo de Dios? ¿Qué debe saber el obrero de Dios? Debe saber algo, que la palabra de Jesús es dura, no es fácil. Jesús mencionó la palabra inútil, que nos causa incomodidad al escucharla, pero es para nosotros los que servimos a la mesa del Señor. Tal vez los discípulos, cuando Jesús estaba pronunciando esta palabra, y ya se la voy a leer, ellos esperaban que Jesús les dijera: pero cuando ustedes hayan hecho todo lo que se los ha dicho, entonces sentíos bien, porque han hecho bien. Pero Jesús les dice en Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho o ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer hicimos. Seguramente Pedro, seguramente Juan o todos los discípulos estaban esperando cuando Jesús dijo: y ustedes, cuando hayan hecho todo esto que se les ha dicho, entonces decid: siervos. Y ellos esperaban que Jesús les dijera: buenos son. Pero Jesús les dice: siervos inútiles. Entonces ahí cambió la situación. Hoy nosotros hacemos un análisis acerca de estas palabras de Jesús, las cuales Él pronuncia, pero vamos a entender que la palabra inútil no es una palabra despectiva, no es una palabra, hermanos, que nos debería causar incomodidad. Mis amados hermanos, no es que somos inútiles porque no hacemos las tareas que se nos ha encomendado en la Biblia. Es porque falta en nosotros esa visión, esa pasión para hacer. Lo que dice el apóstol Pablo: amados hermanos, que prediquemos a tiempo, dice el apóstol Pablo, y fuera de tiempo, esto tiene que ver con esto. O cuando Jesús dijo: si alguien te pide ir una milla, ve con él 2 más. Hermano, usted debe saber que esta palabra inútil solo es para los que son siervos de Dios, para los que son siervos de justicia. Si todavía usted no es un obrero de Dios, no se preocupe, que esto no es para usted. Mis amados, la explicación de esta palabra inútil que dijo Jesús tiene que ver con la milla extra que dijo Él también en Mateo 5:41, que dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Lo contrario de inútil es negligente. Lo contrario de inútil es diligente, perdón. Y el diligente es aquel siervo que después de hacer lo que se le dijo, está pensando en lo que sigue. Repito, lo contrario de inútil es diligente. En este caso, un inútil es una persona negligente. Jesús dijo en Mateo 16:24 de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es para usted
y esto es para mí. Mi amado hermano, nosotros debemos de tomar esa tarea que todo cristiano debe saber cuando viene a Cristo. Jesús nos quitó las cargas del pecado y la muerte. Ahora nosotros debemos de llevar las cargas de justicia en nuestros corazones. El deber de predicarle a otra persona, el deber de servir a Dios. Pero déjeme decirle que esto de servir, mi amado hermano, nosotros debemos de entenderlo de la siguiente manera. Jesús no sirvió, Jesús no obedeció a los hombres, Él le sirvió a Dios. Así como también el apóstol Pablo dijo: si yo fuera esclavo del mundo, no sería siervo de Cristo. Y es que cuando somos obedientes a Dios, mis amados hermanos, obedecemos a Él, no a los hombres. Porque venimos a ser servidores de justicia de su reino. Si Jesús le lavó los pies a Pedro, no es que él era sirviente de Pedro, es que le estaba dando a entender muchas cosas. La gente creía que tenía que decirle a Cristo: Cristo es eso. Jesús, aquí estamos, dalos de comer. Y no era así, mi amado hermano. No consiste en el siervo de justicia hacer esas cosas. Nos compete a nosotros decir la verdad, y que aquella persona que la escucha pues se levante y empiece también a ser siervo de Dios. Si entendemos hoy esta palabra inútil, es cuando alguien es útil y no está haciendo su tarea, o se ha detenido en el camino del servidor. Por esta razón es que estamos hablando del tema camino del siervo. ¿Entiende usted, mi amado hermano, que usted fue llamado para ser siervo de Dios? Que usted fue liberado de la esclavitud del pecado. Usted era sirviente del enemigo. Ahí estaba usted llevando aquellas cargas del pecado. Pero hoy usted es un siervo de Dios. Ahora usted dice: Jesús, que hay una carga. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, tome su carga y sígame. Y luego Jesús dice: porque mi carga es fácil. Porque ser siervo de Dios es fácil. Porque es el ser siervo de justicia, mis amados hermanos, es fácil. Usted solo debe orar. Usted solo debe decirle al Señor qué es lo que Él quiere que haga. Usted ha leído acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que dice la escritura que su tarea era llevar a los cristianos y a meterlos presos. Pero un día, dice, en camino a Damasco, se le apareció Jesús y le dijo: Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice que la escritura que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí ese hombre se convirtió en esclavo de Dios. Dejó la esclavitud del mundo, dejó las cargas del mundo y se vino a Dios. Y fue, según Pablo, un esclavo de Cristo. Mi amado hermano, yo lo invito a usted a través de esta palabra para que usted sea un siervo de justicia, un obrero de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, dice la escritura. Le dice Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios como varón aprobado, que usa la palabra de verdad y no tiene por qué avergonzarse. Por tanto tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra evangelista, aviva el fuego que hay en ti. ¿Quiere ser usted un siervo de justicia? Sea obediente a Cristo. Porque quien lo libertó a usted del pecado y de la muerte se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
¿Está dispuesto usted a hacer las cosas que Él le ha mandado? Y Él dice en Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una tarea que el Señor nos pone a nosotros, a los que hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud. O si quiere hacer lo que dice también Marcos 16:16, cuando dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está dispuesto usted, mi amado siervo de Dios, a ser ese siervo diligente? No el negligente, porque el negligente mira las cosas y no se mueve. Mira que la iglesia está vacía y no se mueve a hablar la palabra del Señor. Mira que viene un nuevo a la iglesia y no se mueve para nada. El inútil es esa persona que no se fija en los demás, que no tiene cuidado de los demás. Mas, sin embargo, Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, si tú me amas, apacienta mis corderos. Si tú me amas, ten cuidado de mis corderos. Si tú me amas, cuídalos. Mi amado hermano, esta palabra no es fácil hoy. La palabra que Jesús le dice a los discípulos: inútiles. Es una palabra fuerte. Es una palabra que para poder recibirla hay que tener el amor suficiente. Entonces aquí estamos nosotros, recibiendo estas palabras que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Primera de Pedro 2:9 dice que ¿quiénes somos nosotros? Nosotros aquí, mis amados hermanos, lo cantamos y somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Mi amado hermano, esos somos nosotros. Y dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted es ese pueblo lleno de amor, ese pueblo lleno de justicia, ese pueblo lleno de esperanza, que estamos en esta tierra y hoy decidimos ser siervos de justicia, decidimos ser siervos de Dios, obreros de Dios, a voluntad nuestra, con amor y compasión, mis amados hermanos. Hemos sido llamados para ser servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos llamados para vivir como siervos de justicia. Y puedo ir concluyendo de la siguiente manera. Hermanos, no tengamos temor de servir a nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Cristo está con usted en este ministerio que usted tiene. En ese ministerio que usted sirve, mi amado hermano, Cristo está con usted. Si sus fuerzas se han agotado, el Señor nos dará nuevas y las duplicará, dice la Escritura. Nos hemos detenido por algún momento, por alguna circunstancia, entonces ahora tomamos la decisión de ser siervos de justicia y seamos esos siervos diligentes. Si usted, hermano, es alguien que con amor hace las cosas de su Señor, usted es un siervo de justicia, y esto significa que Dios le dará a usted ese galardón que está reservado en los cielos para los que sirven a la mesa del Señor. ¿Qué podemos recapitular de esto, mi amado hermano? Antes servíamos al pecado. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba billar, hermanos, usted sabe que la mesa de billar es así, bien grande. Hermano, me llevaba toda una noche jugando. Eso significaba que en toda esa noche yo bien iba como de aquí a, creo que allá por Santana a pie. Y yo creo que regresaba también.
Y hacíamos todas estas cosas. Íbamos a donde queríamos, a donde el pecado nos llevaba, ahí íbamos. Hoy que somos libertados, hoy que hemos sido libertados de Dios y servimos a Él, no nos cansemos, mis amados hermanos. Dice la Biblia que le da fuerzas al cansado y el que ya no tiene más se las multiplica. Hoy nuestras fuerzas están en el Señor. Y hagamos todo aquello que el Señor nos ha mandado. Y si aún así, dice Jesús, somos inútiles, entonces continuemos lo demás que dice Cristo, esa mía extra. Y esas palabras del apóstol que dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Oramos en este tiempo y dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, entendemos que somos siervos de su reino, que somos obreros suyos, Señor. No somos obreros del mundo, no somos servidores del mundo, somos siervos suyos. Y aquí estamos, Padre, en esta iglesia para poder, Señor, ser útiles en este lugar. Dios, le damos gracias porque su palabra está en nosotros y con nuestros hermanos. Amado hermano, Dios está con usted, Dios va delante de usted y usted debe caminar en esa fe y en esa esperanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios me les guarde siempre. Amén.